Desde el primer momento en que escuché el nombre 3I Atlas, supe que no se trataba de un objeto cualquiera. Había algo en aquel registro astronómico que parecía desafiar lo que creíamos entender del cielo, como si su sola mención despertara una inquietud silenciosa. A lo largo de mi vida he visto desfilar cometas, asteroides y cuerpos errantes que rozan el sistema solar sin dejar mayor huella. Pero esta vez era distinto. Esta vez, la comunidad científica entera volvió la mirada hacia un visitante enigmático que, sin hacer ruido, avanzaba desde las profundidades del espacio interestelar rumbo al interior de nuestro vecindario cósmico. En los últimos años, el universo nos ha sorprendido con mensajes silenciosos, objetos que cruzan el vacío como mensajeros antiguos. Primero llegó Oumuamua, ese delgado fragmento interestelar que trastocó las viejas certezas. Luego apareció Borisov, y ahora, como si una narrativa cósmica se estuviera escribiendo ante nuestros ojos, surge 3I Atlas. No puedo evitar sentir que cada uno de estos visitantes nos observa tanto como nosotros los observamos a ellos. Cuando los primeros datos de 3I Atlas comenzaron a circular, muchos científicos adoptaron la explicación convencional. Un cometa, uno más entre miles. Sin embargo, pronto empezaron a surgir preguntas que no encajaban cómodamente en esa categoría. Y fue entonces cuando entró en escena un físico cuyo nombre siempre provoca discusiones intensas. Avi Loeb. Algunas personas lo consideran un visionario, otras un provocador. Pero nadie puede negar que tiene el talento y la valentía para cuestionar lo que la mayoría prefiere no tocar. Al estudiar la trayectoria del objeto, Loeb notó algo que hizo que muchos levantaran la ceja. Un comportamiento extraño cerca del perihelio, justo cuando 3I Atlas se acercaba más al Sol. En ese punto crítico de su recorrido, las observaciones disponibles sugerían una aceleración que no parecía encajar con lo que esperaríamos de un cometa tradicional. No había forma clara de atribuirla a chorros de gas o hielo sublimado, porque durante ese tramo estuvo fuera del alcance visual de los telescopios terrestres. Esa sombra momentánea abrió la puerta a una posibilidad inquietante. ¿Y si ese impulso no provenía de procesos naturales? A partir de ese detalle, la historia tomó un rumbo inesperado. Loeb decidió analizar un elemento que la mayoría había pasado por alto: la coincidencia entre la trayectoria del objeto y una región gravitacional clave alrededor de Júpiter, conocida como el radio de Hill. Para quienes no están familiarizados con el término, este radio es la zona en la que la influencia gravitacional del planeta domina sobre la del Sol. Es decir, un área donde un cuerpo que pasa cerca podría quedar atrapado, redirigido o estabilizado de maneras muy precisas. Cuando Loeb calculó la probabilidad de que un objeto interestelar coincidiera casi exactamente con esa región por mero azar, el resultado fue sorprendente: una probabilidad menor a 0.004. A mí, al igual que a muchos otros observadores, ese número me obligó a detenerme. No porque probara algo, sino porque recordaba, de manera insistente, que el cosmos está lleno de misterios que aún no desciframos. Loeb fue más allá en su razonamiento. Dijo que si la coincidencia era demasiado improbable, entonces tal vez no era coincidencia. Tal vez alguien, o algo, había guiado ese objeto con un propósito específico. Claro, no faltaron voces que ridiculizaron la idea. La comunidad científica está acostumbrada a defender las explicaciones naturales por encima de cualquier especulación tecnológica. Pero Loeb no insinuó que se tratara de extraterrestres sin bases. Su planteamiento fue más sutil. Si 3I Atlas había modificado su rumbo, aunque fuera mínimamente, esa alteración podría deberse a una forma de ingeniería desconocida, quizás algo tan ligero y avanzado que aún no somos capaces de detectarlo. Lo más intrigante fue cuando mencionó la posibilidad de que 3I Atlas estuviera liberando pequeños dispositivos en los alrededores de los puntos de Lagrange de Júpiter. Para quienes lo desconocen, estos puntos son áreas de equilibrio orbital donde pueden permanecer objetos con un mínimo gasto energético. El lugar perfecto para colocar sondas, observar, medir o simplemente esperar. La idea, aunque impactante, no es imposible. Algunas de nuestras propias misiones espaciales ya han aprovechado estos puntos para mantener instrumentos en posiciones estratégicas. A medida que profundizaba en los reportes,
Comprendí que no se trataba de afirmar que 3I Atlas fuera una nave. Era más bien una invitación a no descartar escenarios inusuales solo porque parecen incómodos. Después de todo, durante siglos la humanidad rechazó la idea de que la Tierra girara alrededor del Sol, de que los continentes se movieran o de que existieran mundos más allá de nuestro sistema solar. ¿Cuántas veces la historia nos ha demostrado que nuestras certezas eran frágiles? Ese debate se intensificó tanto que incluso la NASA organizó una conferencia para frenar interpretaciones exageradas sobre la naturaleza del objeto. Para algunos, aquello sonó a prudencia científica. Para otros, fue una reacción defensiva ante una posibilidad que nadie quiere enfrentar sin pruebas concluyentes. Loeb respondió recordando que ninguna conferencia, por oficial que sea, puede reemplazar lo que solo datos precisos pueden aclarar. Esa es precisamente la razón por la que marzo se convirtió en una fecha clave. En ese mes, el objeto estaría en una posición mucho más accesible para telescopios y sistemas de rastreo. Será entonces cuando al fin podremos reunir información capaz de responder, o al menos acercarnos, a la verdad. Y mientras ese momento llega, la expectación aumenta en todo el mundo. A cada paso que damos en este análisis, surge una pregunta que parece flotar en el aire. ¿Qué estamos viendo realmente? ¿Un cometa con un comportamiento atípico? ¿Un mensajero interestelar? ¿O quizá una pieza de tecnología perdida entre las estrellas? Lo que más me llama la atención no es la teoría más radical, sino la forma en que este caso ha dividido opiniones. Hay quienes prefieren el camino seguro, la explicación natural, la que no altera el orden establecido, y están aquellos que, como Loeb, sostienen que ignorar escenarios poco convencionales también es un acto de ceguera científica. En lo personal, me inclino por algo más sencillo: observar sin descartar, analizar sin prejuzgar. Porque el universo no responde a nuestras expectativas, simplemente existe y se manifiesta. Y si algún día descubrimos que no estamos solos, ese hallazgo quizá no se presente en forma de un encuentro espectacular, sino a través de objetos silenciosos como 3I Atlas, viajando lentamente hacia nosotros. Y aquí quiero hacerte una pregunta, porque tu opinión también importa en esta exploración. ¿Crees que la humanidad está preparada para descubrir que no estamos solos en el universo? Me gustaría leer tu perspectiva mientras seguimos desentrañando esta historia. Con esa reflexión en mente, continué revisando cada dato, cada detalle, cada línea del análisis original. No buscaba una respuesta definitiva todavía. Buscaba construir una visión clara del contexto que rodea a este objeto tan peculiar. Porque cuando uno examina casos como este, no solo analiza trayectorias y probabilidades, analiza también la historia humana de asombro, miedo y curiosidad ante lo desconocido. Mientras avanzaba en mi investigación, comprendí que la historia de 3I Atlas no podía analizarse sin observar el paisaje más amplio de los objetos interestelares que han cruzado nuestro sistema solar en los últimos años. Cada uno de ellos ha marcado un punto de inflexión en nuestra comprensión del cosmos. Y es que, hasta hace apenas unas décadas, la humanidad desconocía por completo la existencia de visitantes que provenían de otras estrellas. Hoy, en cambio, esos viajeros parecen aparecer con una frecuencia intrigante, como si el universo hubiese decidido recordarnos que no vivimos aislados en la inmensidad espacial. Recuerdo claramente el impacto que provocó Oumuamua cuando fue detectado. Su forma alargada, su comportamiento extrañamente acelerado, su ausencia de cola, todo ello rompió los moldes establecidos. Muchos científicos lo clasificaron como un cometa sin actividad observable, otros como un fragmento interestelar atípico. Y aunque la teoría más aceptada hoy es que podría tratarse de un objeto fracturado o un fragmento de nitrógeno congelado, todavía quedan dudas que no se han podido resolver del todo. Esa sensación de misterio, esa falta de conclusiones definitivas, es lo que convirtió a Oumuamua en el primer gran desafío para la astronomía moderna. Poco después, llegó Borisov, el primer cometa interestelar claramente identificado, con una cola brillante y un comportamiento más parecido a los cometas tradicionales. Su paso fue fascinante, pero no causó la misma controversia. Sin embargo, su aparición reforzó algo que muchos ya intuíamos, que estos objetos no son casos aislados, sino parte de una dinámica más amplia en el espacio interestelar.
Y ahora, con la llegada de 3 y Atlas, nos encontramos ante un nuevo capítulo, uno que combina elementos naturales, comportamientos anómalos y un debate científico feroz. Mientras revisaba las trayectorias y los modelos, no podía dejar de pensar en cómo ha evolucionado nuestra percepción del cosmos. Antes, cada objeto que aparecía era catalogado rápidamente, sin mayores interrogantes. Hoy, en cambio, sabemos que las rarezas existen, que los comportamientos inesperados ocurren y que no todo puede explicarse fácilmente. En ese contexto, la figura de Avi Loeb adquiere un peso particular. Aunque muchos cuestionan sus conclusiones, nadie puede negar que su presencia obliga a la comunidad científica a mirar más allá de lo obvio. Loeb es un académico con una trayectoria impecable, pero también con una inclinación natural a desafiar los paradigmas. En ocasiones, su manera directa de hablar incomoda. En otras, provoca curiosidad y admiración. Lo cierto es que su influencia en el debate sobre 3 y Atlas ha sido determinante. Cuando analicé sus declaraciones sobre el radio de Hill de Júpiter, noté que no solo hablaba de coincidencia estadística. Había un trasfondo más profundo, una invitación a considerar el universo como un lugar mucho más complejo y dinámico de lo que imaginamos. La idea de que un objeto pueda ser guiado hacia un punto gravitacional tan específico no implica necesariamente una intención artificial, pero tampoco la descarta. Es un recordatorio de que, si existe tecnología avanzada en otras civilizaciones, si es que existen, podrían operar de maneras tan sutiles que nuestros ojos apenas comienzan a detectar. Algo que me llamó la atención es que, históricamente, la humanidad ha subestimado la sofisticación tecnológica posible en otros mundos. Solemos imaginar naves metálicas, luces intensas o estructuras gigantes, pero tal vez la verdadera avanzada tecnológica se manifieste en formas mucho más discretas, casi invisibles, en mecanismos que aprovechan las leyes naturales del universo en lugar de luchar contra ellas. ¿Y si una civilización lo suficientemente desarrollada pudiera guiar objetos aprovechando los campos gravitacionales, sin necesidad de motores visibles? ¿Y si estos objetos fueran en realidad plataformas destinadas a observar sistemas solares distantes? No afirmo que ese sea el caso de 3 y Atlas, pero creo que es una hipótesis que merece al menos un espacio en nuestra mente, aunque solo sea para ampliar el espectro de posibilidades. Mientras profundizaba en los registros, también me encontré con el hecho de que durante el paso del objeto cerca del Sol, las observaciones se volvieron casi imposibles. Esa zona ciega, ese tramo en el que desapareció temporalmente desde la perspectiva terrestre, dejó un vacío de datos que ahora es terreno fértil para múltiples interpretaciones. Algunos científicos sostienen que, sin un monitoreo completo, no podemos afirmar que hubo aceleración no gravitacional. Otros, como Loeb, señalan que ese mismo vacío hace posible que algo verdaderamente excepcional haya ocurrido sin que pudiéramos detectarlo. De una u otra manera, ese tramo oscuro se ha convertido en uno de los elementos más inquietantes de toda la historia. A medida que continuaba analizando la información, no pude evitar imaginar cómo sería observar 3 y Atlas desde la proximidad, ver su superficie, su textura, sus patrones. ¿Sería una masa irregular de hielo y roca? ¿O tendría estructuras geométricas que insinuaran algo más? Aunque estas preguntas pertenecen por ahora al terreno de la especulación, reflejan un sentimiento que muchos compartimos, una mezcla de curiosidad, temor y fascinación ante lo desconocido. Lo que más me impresiona es que toda esta historia no solo tiene implicaciones científicas, sino también filosóficas. ¿Qué significa para nosotros, como especie, encontrarnos con objetos que podrían tener orígenes ajenos a lo natural? ¿Estamos preparados para enfrentar esa posibilidad? ¿O preferimos refugiarnos en las explicaciones convencionales por simple comodidad emocional? A veces, la ciencia no avanza solo con datos. También avanza cuando nos atrevemos a hacer preguntas incómodas. En mi análisis, también revisé las reacciones oficiales. Muchas instituciones han sido cautelosas, incluso evasivas. Y lo entiendo. Afirmar que un objeto podría ser artificial sin pruebas contundentes no solo es arriesgado, sino potencialmente irresponsable. Sin embargo, también he notado que algunos sectores parecen más preocupados por controlar la narrativa que por explorar todas las posibilidades. Es un comportamiento que hemos visto antes, tanto en temas astronómicos
como en hallazgos arqueológicos o biológicos. Cuando una idea desafía el status quo, la primera reacción casi siempre es contenerla. Esa tensión entre prudencia y apertura mental se vuelve evidente en el discurso que rodea a Tres y Atlas. Hay una corriente que promueve la calma, que insiste en que no hay nada extraño, que todo tiene explicación natural. Y luego está la otra corriente, que sugiere que quizás estamos viendo algo más. Yo prefiero permanecer en un punto intermedio, observar, estudiar y mantener la mente abierta sin caer en conclusiones precipitas ni en negaciones automáticas. Mientras tanto, el reloj sigue avanzando hacia marzo, el mes en el que tendremos una nueva oportunidad para observarlo con mayor precisión. Esa futura ventana de observación es crucial. Podría confirmar o descartar la aceleración anómala, definir mejor su composición y, con suerte, darnos datos más claros sobre su comportamiento. Cada instrumento apuntado hacia el objeto será como un ojo humano que intenta descifrar un mensaje enviado desde lugares que no podemos imaginar. Y mientras la fecha se acerca, el mundo sigue dividido. Algunos mantienen la esperanza de que Tres y Atlas traiga una revelación trascendental. Otros simplemente desean que se confirme lo más sencillo, que no es más que un cometa peculiar. Pero, sea cual sea el resultado, ya ha logrado algo importante: despertar una conversación global sobre el lugar que ocupamos en el universo. Y en medio de esa conversación surge una idea que me maravilla. Quizá el mayor valor de este objeto no esté en lo que es, sino en lo que provoca, en la capacidad que tiene de hacernos mirar hacia arriba, de cuestionar, de debatir, de imaginar. En un mundo saturado de información, donde cada noticia compite por unos segundos de atención, es sorprendente que un fragmento que viaja silencioso desde el espacio profundo logre capturar nuestro interés de esta manera. Antes de cerrar esta parte de mi narración, quisiera hacerte una segunda pregunta para acompañar este viaje intelectual que estamos compartiendo. Si tuvieras la oportunidad de observar de cerca un objeto interestelar como Tres y Atlas, ¿qué sería lo primero que te gustaría descubrir? Tu respuesta puede revelar mucho sobre la forma en que interpretamos lo desconocido. Conforme más profundizaba en el fenómeno de Tres y Atlas, comencé a comprender que este objeto no solo era un visitante interestelar más, sino un punto de inflexión en nuestra relación con el cosmos. No porque pudiera ser artificial, aunque esa hipótesis sigue siendo tan fascinante como polémica, sino porque nos obligaba a examinar nuestros propios límites como observadores del universo. Y es allí donde comenzó a tomar forma una pregunta decisiva. ¿Somos realmente capaces de interpretar correctamente lo que llega desde más allá de nuestro sistema solar? Esa duda me acompañó mientras revisaba los modelos sobre el paso del objeto cerca del Sol. La región donde desaparece de la vista terrestre, conocida como el conjunto ciego o zona de invisibilidad, se convirtió en un pequeño abismo conceptual. Durante ese periodo, Tres y Atlas siguió moviéndose, quizás acelerándose, quizás no, mientras nosotros perdíamos la capacidad de medir con precisión su velocidad, su brillo y su comportamiento físico. Aquellos días oscuros en su trayectoria son, a la vez, un vacío científico y una oportunidad especulativa. Sin embargo, algo que siempre me ha intrigado es la forma en que interpretamos esos vacíos. ¿Los vemos como fallas en nuestros instrumentos? ¿Como errores inevitables? ¿O como espacios donde algo extraordinario podría ocurrir sin que lo notemos? La historia de la ciencia está repleta de hallazgos que inicialmente nacieron en zonas grises, en lugares donde los datos eran insuficientes y las preguntas superaban a las respuestas. Quizá estemos viviendo uno de esos momentos ahora mismo. En medio de esa incertidumbre, decidí analizar con más detenimiento el papel de Júpiter en esta historia. Este planeta, el gigante indiscutible del sistema solar, es una especie de guardián gravitacional que modula el tránsito de asteroides, cometas y fragmentos interestelares. Su influencia se extiende mucho más allá de lo visible, creando caminos orbitales que pueden redirigir objetos con una precisión que a veces parece casi quirúrgica. El llamado radio de Hill es una de esas estructuras invisibles que Júpiter mantiene como parte de su dominio gravitacional. Cuando supe que la trayectoria de Tres y Atlas coincidía de manera casi perfecta con este límite, no pude evitar sentir un estremecimiento. Las probabilidades eran tan pequeñas
que hacían pensar en una especie de coreografía cósmica, como si el objeto hubiese encontrado en la fuerza de Júpiter un guía natural, o quizá algo más. Loeb, en su estilo directo, planteó que un ajuste artificial de trayectoria podría explicar esa coincidencia. Y aunque la mayoría vio esa declaración como demasiado audaz, vale la pena reflexionar en lo siguiente. Si una civilización fuera lo suficientemente avanzada como para enviar instrumentos de exploración interestelar, ¿no sería lógico que aprovechara las mismas estructuras naturales que nosotros empleamos para mover naves y sondas con un mínimo gasto de energía? En ese sentido, si 3i Atlas fuese artificial, solo como posibilidad teórica, no necesitaría motores visibles ni señales luminosas. Bastaría con colocarlo en un camino que siguiera curvas gravitacionales ya existentes. Mientras pensaba en eso, me di cuenta de que nuestra imaginación suele limitarse por nuestras propias capacidades tecnológicas. Suponemos que cualquier tecnología avanzada debe parecerse a la nuestra, solo mejorada. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si la verdadera sofisticación tecnológica estuviera basada en el aprovechamiento casi absoluto de los recursos naturales del espacio? ¿Y si la ingeniería más refinada fuera aquella que se oculta a la vista, integrada con los propios ritmos del universo? Estas preguntas no implican afirmar nada, pero mantienen abierta la puerta a una visión más amplia. También revisé los informes que mencionaban la posibilidad de que 3i Atlas estuviera desplegando pequeños objetos o dispositivos al pasar por regiones gravitacionalmente estables, como los puntos de Lagrange. Aunque la idea puede sonar fantástica, no es tan descabellada si pensamos en estrategias de observación a gran escala. Los puntos de Lagrange son posiciones privilegiadas para colocar satélites porque requieren un gasto mínimo de combustible para mantenerse. Si nosotros, con nuestra tecnología relativamente joven, ya aprovechamos esos puntos, ¿por qué una civilización más antigua no habría hecho lo mismo? Aún así, la comunidad científica reaccionó con cautela. Algunos colegas se apresuraron a descartar la teoría, acusando a Loeb de buscar titulares provocadores. Pero otros expertos adoptaron una posición más equilibrada. No afirmaron que el objeto fuera artificial, pero sí señalaron que las anomalías reales deben estudiarse con atención, sin prejuicios. Ese equilibrio entre imaginación y rigor es, en mi opinión, la esencia de la verdadera ciencia. Mientras examinaba todo esto, decidí explorar también cómo funcionan las aceleraciones no gravitacionales en cometas tradicionales. Estos impulsos surgen cuando el hielo atrapado en su interior se calienta y libera chorros de gas, lo que puede modificar ligeramente la trayectoria del cometa. Es un fenómeno conocido, documentado y común. Sin embargo, para que esa explicación aplique a 3i Atlas, se requiere un patrón de actividad visible, una especie de cola o evidencia de sublimación, y por lo menos hasta ahora, esa señal no ha sido claramente detectada. Esto no significa que no exista, sino que las observaciones no son lo suficientemente completas para afirmarlo. Pero justamente, esa falta de información deja abierta la posibilidad a múltiples interpretaciones. Mientras avanzaba en este análisis, me pregunté algo que quizá tú también te has cuestionado. ¿Por qué nos cautivan tanto estas historias? ¿Por qué un objeto distante, silencioso y aparentemente insignificante, puede despertar un interés casi emocional en millones de personas? Creo que la respuesta radica en nuestra necesidad de sentirnos parte de algo más grande, de mirar hacia arriba y preguntarnos si el universo guarda secretos que todavía no somos capaces de descifrar. 3i Atlas, con su misterio y sus posibilidades, se convierte en un espejo que refleja nuestra propia curiosidad. Nos obliga a contemplar escenarios que van desde lo científico hasta lo filosófico, desde lo probable hasta lo extraordinario. Y también, debo admitirlo, nos permite soñar. Soñar con la idea de que no estamos solos, que en algún lugar, más allá de los límites de nuestro conocimiento, podría existir vida inteligente observando el universo con la misma inquietud con la que nosotros lo observamos a ellos. Pero también debemos recordar que la ciencia avanza con paciencia. Marzo se acerca, y con él la oportunidad de obtener nuevas imágenes, nuevas mediciones y nuevos datos que podrían arrojar luz sobre este enigma. Hasta entonces, lo único que podemos hacer es mantenernos atentos y abiertos, sin caer en el sensacionalismo,
pero tampoco en el escepticismo rígido que cierra puertas antes de tiempo. Uno de los pensamientos que más me acompañó en esta etapa del análisis fue la idea de perspectiva. El universo es inmenso, antiguo, y sus procesos escapan a nuestra experiencia cotidiana. Cuando un objeto como 3i Atlas aparece en escena, no solo nos enfrenta a la posibilidad de lo desconocido, sino también a nuestras propias limitaciones para comprenderlo. En ese sentido, más allá de su origen, 3i Atlas funciona como una especie de recordatorio cósmico. Aún tenemos mucho que aprender, y mientras reflexionaba en esto, me di cuenta de algo más. En el fondo, lo más importante no es si el objeto es artificial o natural. Lo que realmente importa es que nos impulsa a observar, a cuestionar, a investigar. Nos invita a mirar el cielo con la humildad de quienes somos, apenas un parpadeo dentro de la inmensidad del tiempo cósmico. Si algo he aprendido en este viaje, es que la ciencia no siempre debe darnos certezas. A veces, su función más valiosa es darnos preguntas. A medida que avanzaba en esta exploración, me di cuenta de que 3i Atlas no solo nos exigía un análisis científico, sino también una mirada hacia la historia misma de cómo hemos entendido el cielo. La humanidad siempre ha visto en el firmamento un escenario donde se proyectan sus inquietudes más profundas. Antiguas civilizaciones interpretaron los cometas como presagios, señales divinas o advertencias. Para ellos, aquello que provenía del más allá no era simplemente un fenómeno físico, sino un mensaje. Hoy, con toda nuestra tecnología, nuestros telescopios gigantes y nuestras sondas robóticas, podríamos pensar que somos muy distintos a nuestros antepasados. Pero en esencia, seguimos mirando hacia lo desconocido con la misma mezcla de miedo y fascinación. Y 3i Atlas, con sus comportamientos peculiares, parece despertar esa parte ancestral que llevamos dentro. La intuición de que el universo quizá intenta decirnos algo. Mientras analizaba los modelos orbitales, recordé cómo se comportan los objetos que provienen del espacio interestelar. Suelen guardar trayectorias hiperbólicas, es decir, rutas que no se cierran en torno al Sol, sino que lo atraviesan como quien cruza un río y sigue adelante. Pero dentro de esas trayectorias hay matices: la velocidad, la inclinación, los cambios de dirección sutiles que pueden indicar interacción con fuerzas externas. En el caso de 3i Atlas, algunas de esas variables no terminaban de encajar en el patrón típico. Entonces volví a examinar el periodo en que el objeto quedó fuera del alcance de los telescopios terrestres. Ese intervalo siempre me produce una sensación extraña, como si fuera un capítulo perdido en un libro que intentamos leer. Cada vez que pienso en ese tramo oscuro, me pregunto, ¿y si la clave está precisamente allí? ¿Y si aquel momento en que no vimos nada es cuando ocurrió lo más importante? La ausencia de datos, en ocasiones, dice más que los datos mismos. Mientras tanto, continué revisando las discusiones académicas. En universidades y centros de investigación de todo el mundo, los expertos intercambian ideas, hipótesis y advertencias. Aunque parezca sorprendente, uno de los debates más intensos gira en torno a cómo debemos interpretar las anomalías. ¿Debemos considerar primero las explicaciones naturales, por improbable que parezcan? ¿O debemos ser abiertos a hipótesis tecnológicas si el comportamiento del objeto las sugiere? La mayoría de la comunidad científica sigue una regla conocida: Extraordinary claims require extraordinary evidence. Las afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias, y es una regla razonable. Pero a veces, esa misma postura se convierte en un ancla que impide considerar posibilidades que podrían ser revolucionarias. Loeb insiste en que la evidencia extraordinaria no llegará por sí sola, si nos negamos siquiera a buscarla. Esa tensión me recuerda a otros momentos en la historia de la ciencia. Pienso en la teoría de la deriva continental de Alfred Wegener, ridiculizada durante décadas, en el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo, ignorada inicialmente, o en los primeros exoplanetas, que muchos consideraban imposibles hasta que finalmente se confirmaron miles de ellos. Y entonces me pregunto, ¿será 3i Atlas uno de esos casos donde la audacia científica nos lleva a descubrir algo que podría cambiar nuestra visión del cosmos? Volví entonces a profundizar en la hipotética relación del objeto con los puntos de Lagrange de Júpiter. Estas regiones,
donde las fuerzas gravitacionales se equilibran, son como oasis de estabilidad en el caos orbital. Son lugares ideales para colocar sondas, telescopios o dispositivos destinados a observar sistemas enteros. La idea de que 3I Atlas pudiera haber dejado pequeños fragmentos, dispositivos o microestructuras en esas áreas es, por ahora, solo un planteamiento teórico. Pero lo interesante es que la teoría no contradice ninguna ley física conocida. En efecto, si algún tipo de tecnología avanzada quisiera estudiar nuestro sistema, los puntos de Lagrange serían posiciones privilegiadas, especialmente los relacionados con Júpiter, el planeta más masivo y gravitacionalmente influyente de nuestro vecindario. ¿Es probable esta hipótesis? Quizá no. ¿Es imposible? Definitivamente no. Fue entonces cuando pensé en la naturaleza misma de la exploración espacial. Cuando enviamos misiones a otros mundos, rara vez lo hacemos con un único instrumento o una sola nave. Preferimos desplegar módulos, sondas intermedias, orbitadores, plataformas de comunicación. Es decir, actuamos de forma multiplicada, estratégica, distribuida. Si nosotros lo hacemos, ¿por qué otra civilización no lo haría? En ese punto de mi análisis, me di cuenta de que había pasado horas inmerso en modelos, probabilidades y trayectorias. Y sin embargo, algo seguía llamando mi atención: la emocionalidad humana detrás de todo este debate. Cada teoría, cada hipótesis, cada argumento científico está atravesado por nuestras expectativas, nuestros miedos y nuestra necesidad de comprender. A veces olvidamos que el universo es inmenso y neutral. No nos envía mensajes, no busca comunicarse, simplemente sigue sus procesos naturales. Pero aún así, no podemos evitar sentir que cada objeto que nos visita es un capítulo más de una historia mayor. Y aunque 3I Atlas probablemente sea un objeto natural, la posibilidad, aunque mínima, de que sea algo más despierta una chispa que nunca hemos podido apagar: el deseo de no estar solos. Mientras meditaba en ello, me encontré revisando también la reacción mediática. Algunos titulares exageraron la teoría, llevándola al extremo del sensacionalismo. Otros la minimizaron casi con desprecio. En este juego de extremos suele perderse el punto central. La ciencia no es un campo donde las certezas dominan, sino donde las preguntas guían el camino. Y la pregunta aquí no es si 3I Atlas es una nave extraterrestre, sino si estamos frente a un fenómeno que merece ser estudiado con la mente abierta. En este punto, también pensé en el futuro. Cuando marzo llegue y los telescopios vuelvan a ser capaces de observarlo con mayor detalle, entrará en juego un elemento crucial: el tiempo. Ese periodo de observación será corto, fugaz, como la ventana que se abre solo una vez antes de cerrarse para siempre. Si durante esos días no capturamos la información necesaria, puede que perdamos la oportunidad de entender a 3I Atlas con un grado de certeza mayor. Y entonces llegué a una conclusión personal, quizá no científica, pero sí profundamente humana. En ocasiones, el verdadero valor de un hallazgo no reside únicamente en lo que revela, sino en lo que provoca. 3I Atlas ha hecho algo que pocos objetos logran: unir a científicos, curiosos y soñadores en un mismo sentimiento de expectativa. Nos ha recordado que aún existen misterios que pueden sacudir nuestra rutina, llevarnos a lugares mentales que creíamos olvidados. A veces imagino cómo sería si, en un futuro no tan lejano, confirmáramos la existencia de tecnología proveniente de otras estrellas. No pienso en invasiones ni encuentros espectaculares. Pienso más bien en algo sencillo, silencioso, pero profundamente transformador: la certeza de que no fuimos los primeros en mirar hacia el cielo con curiosidad. La certeza de que, en algún lugar lejano, otra inteligencia quizá hizo lo mismo. Y tal vez, solo tal vez, 3I Atlas sea un recordatorio de que la historia del universo es mucho más amplia que la nuestra, y que lo que vemos hoy es apenas una página de un libro cósmico interminable. Mientras más avanzaba en este viaje intelectual y emocional, más comprendía que 3I Atlas representaba algo más profundo que un simple objeto errante cruzando nuestro sistema solar. En cada cálculo, en cada debate científico, en cada conjetura generada por su paso silencioso, había un eco que resonaba en las fibras más íntimas de nuestra curiosidad humana. Un eco que parecía decirnos:
Aún no lo has visto todo, porque el universo, en su infinita extensión, parece empeñado en recordarnos que seguimos siendo aprendices. En los días en que reflexionaba sobre su trayectoria, pensé mucho en cómo reaccionamos ante lo desconocido. La incertidumbre no es cómoda. La ambigüedad nos obliga a cuestionar nuestros marcos mentales, y eso suele generar resistencia. Y sin embargo, es precisamente en esa zona incómoda donde nacen las ideas más valiosas. 3i Atlas llegó a nuestras vidas como una incógnita, como un fragmento que escapó de alguna región indescifrable de otra estrella, probablemente después de millones de años viajando entre tinieblas. ¿Qué historias podría contar ese fragmento si pudiéramos escucharlo? ¿Qué mundos habrá visto? ¿Qué fuerzas lo moldearon? Y sobre todo, ¿era realmente solo una piedra helada? ¿O era algo más? Esas preguntas me persiguieron mientras revisaba informes de observatorios internacionales que se preparaban para la ventana de observación en marzo. Equipos completos afinaban instrumentos, ajustaban parámetros, coordinaban horarios de seguimiento. Podía sentir en los reportes una sensación creciente de anticipación, similar a la que precede a un evento astronómico irrepetible. Era como si el universo nos ofreciera solo una oportunidad, un momento único para obtener respuestas. Yo imaginaba las primeras imágenes llegando a las pantallas de los astrónomos. Un punto difuso, luego un objeto más definido, su brillo variando, su trayectoria actualizada con nuevos datos. Cada píxel capturado sería una pieza del rompecabezas. Y quizá, solo quizá, una señal de que estábamos frente a algo que rebasaba los límites de lo habitual. Pero también me detenía a pensar en la posibilidad más sobria, que al final descubriéramos que se trataba efectivamente de un cometa con comportamiento peculiar, uno más entre los miles que cruzan nuestro sistema. Si ese fuera el caso, ¿sería una decepción? Al principio pensé que sí, que muchos quedarían insatisfechos, pero luego comprendí algo más profundo. Incluso en ese escenario, la historia de 3i Atlas habría cumplido su propósito, porque lo valioso aquí no es solo el objeto, sino la conversación que despertó, las preguntas que sembró, la apertura que generó. En un mundo saturado de certezas prefabricadas y opiniones inflexibles, un objeto silencioso logró que millones de personas miraran al cielo y se permitieran dudar. Y eso en sí mismo ya es una victoria. Aún así, mientras analizaba cada reporte y cada modelo orbital, no podía ignorar que existían elementos que seguían desafiando la explicación más sencilla. La coincidencia con el radio de Hill, el vacío de observación en el perihelio, la ausencia clara de una cola cometaria, la leve posibilidad de aceleración no gravitacional, y el planteamiento de Loeb respecto a los puntos de Lagrange, que aunque escandalizó a algunos, también hizo que otros investigadores se preguntaran si no valdría la pena examinar esos puntos con más detalle en busca de cualquier rastro o anomalía. El universo tiene formas sutiles de llamar nuestra atención, y a veces ese llamado adopta la forma de un objeto que se acerca, nos mira, si es que mirar es algo que puede hacer, y sigue su camino sin revelar su secreto por completo. A medida que pasaban los días, comencé a pensar en lo que pasaría después. ¿Qué haríamos si, tras todos los estudios, surgiera alguna evidencia concreta de comportamiento artificial? ¿Cómo reaccionaría la humanidad? Me hice esas preguntas con una mezcla de asombro y responsabilidad, porque cualquier confirmación de una tecnología no humana, por simple o pequeña que fuera, cambiaría para siempre nuestra posición en el universo. Dejaríamos de ser observadores pasivos para convertirnos en participantes en un diálogo cósmico que recién estaríamos comenzando a comprender. Pero también consideré el otro escenario, que no encontráramos nada, que 3i Atlas pasara sin dejar rastro de anormalidad, que no fuera más que un fragmento perdido que llegó a nuestras vidas por un capricho del destino. Incluso en ese caso pensé, el verdadero impacto ya estaría hecho, porque lo que importa es lo que despertó dentro de nosotros. Imaginé entonces el futuro, quizá dentro de 10, 20 o 50 años, cuando un nuevo objeto interestelar aparezca en nuestros instrumentos. Para entonces, las preguntas que hoy parecen polémicas quizá ya no lo serán. Para entonces, quizá ya tengamos telescopios capaces de registrar cada movimiento sin lagunas. Para entonces, tal vez vivamos en un mundo más preparado para enfrentar la posibilidad de que no estamos solos.
y en lo más íntimo me permití pensar algo más audaz. Tal vez, algún día, encontremos el equivalente a una firma tecnológica perdida en la vastedad del espacio. No una nave brillante, ni un encuentro espectacular, sino un fragmento, un indicio, un residuo que indique que alguien más, alguna vez, cruzó este océano estelar igual que nosotros intentamos hacerlo. Mientras contemplaba todos estos escenarios, también reflexioné sobre cómo este tipo de fenómenos nos recuerda la fragilidad y la belleza de nuestra existencia. Vivimos en un pequeño punto azul, suspendido en un mar oscuro inmenso, rodeados por fuerzas que apenas comprendemos. Y sin embargo, en nuestra pequeñez, tenemos la capacidad de cuestionar, investigar y soñar. Esa es quizá nuestra habilidad más extraordinaria. Y así, poco a poco, fui cerrando mi análisis de 3i Atlas, sabiendo que todavía quedaban preguntas sin responder, pero también con la certeza de que el misterio mismo era parte esencial de su historia. Lo más fascinante de este objeto no es necesariamente lo que es, sino lo que revela de nosotros, nuestra necesidad de comprender, de conectar, de imaginar mundos más allá de lo visible. Porque, al final, 3i Atlas no solo viaja por el espacio, también viaja dentro de nuestras mentes. Hoy, mientras termino esta reflexión, imagino el objeto alejándose lentamente, regresando a la oscuridad que lo vio nacer. Para algunos, no será más que un punto insignificante. Para mí, sin embargo, es un recordatorio de algo que nunca debemos olvidar. El universo es vasto, impredecible y lleno de enigmas que esperan pacientemente a que los descubramos. Tal vez 3i Atlas no sea tecnología avanzada, tal vez no sea una nave, tal vez no sea un mensaje, pero definitivamente es una invitación. Una invitación a seguir mirando hacia arriba, a no dar por sentado lo que creemos saber, y a mantener viva la chispa de curiosidad que nos ha permitido avanzar desde las cavernas hasta las estrellas. Y quién sabe, quizá algún día descubramos que no fuimos nosotros quienes empezamos a explorar el cosmos, sino que siempre hemos sido parte de una conversación silenciosa que comenzó mucho antes de que naciéramos.